Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a True Crime, la huella del crimen. En el episodio de hoy vamos con un caso que quizá no conocías y en cuanto escuches la historia seguramente te preguntarás por qué. En España tenemos nombres que se han quedado grabados en la crónica negra. El arropiero, el asesino de la Baraja, la vampira de Barcelona. Historias que todavía hoy se repiten en titulares, documentales, series o incluso películas. Pero hay otros asesinos que a pesar de la brutalidad de sus crímenes han quedado casi en el olvido. Personas que convivieron con nosotros, que caminaron por las mismas calles y que escondían un secreto tan atroz que cuesta creer que no se hable de ellos. Hoy vamos a rescatar uno de esos casos. Un asesino que pasaría a llamarse en la historia como el lobo feroz, como si fuera un personaje de cuento. Y lo peor es que lo que ocurrió en su mesón de Madrid a finales de los 80 no tiene absolutamente nada de fantasía. 2 mujeres fueron asesinadas y emparedadas dentro de las paredes del restaurante de Santiago Pardo. Un doble crimen espeluznante que, más de 30 años después, apenas se recuerda. Y sin embargo, sigue siendo una de las historias más macabras de la crónica negra española. Para adentrarnos en este caso, nos situamos en el barrio de Tetuán, al norte de Madrid, un lugar lleno de vida. En la década de los 80, este distrito contaba con unos 180.000 habitantes, una población similar a la que tenía, por ejemplo, Fuencarral. Tenía una densidad muy alta y el barrio destacaba por su carácter obrero. Sus calles angostas y casas bajas escondían una vida vecinal intensa, con tabernas en cada esquina, vecinas sentadas en sillas de madera en las puertas y una comunidad con fuerte identidad. Dicho de otro modo, era un barrio que prácticamente parecía un pueblo dentro de Madrid. El 23 de enero de 1989, el terror se adueñó de este barrio de la capital de España. Unas obras en el mesón El Lobo Feroz destaparían una historia que durante mucho tiempo causó pavor en Tetuán. El restaurante, situado en el número 9 de la calle de Luciente, escondía en su interior el más horrible de los secretos. Después de que el mesón cambiara de manos, el nuevo dueño decidió reformarlo y llamó a unos obreros para que lo remodelaran a su gusto. Una de las tareas que se les encomendó fue que tiraran una falsa pared. Uno de los trabajadores comenzó a picar en el hueco de las escaleras que llevaban al sótano, sin esperarse lo que iba a hallar en aquel lugar. Totalmente asustado, comprobó que dentro de la pared se hallaba un cadáver semimomificado. Aterrado, salió corriendo despavorido y contó, todavía en estado de shock, al resto de sus compañeros lo que había visto. A continuación, los empleados llamaron a la policía para que se hiciera cargo del caso. Una vez en el lugar, lógicamente los agentes suspendieron las obras de inmediato y siguieron picando a aquella pared, sin ser conscientes de que la pesadilla no había hecho más que empezar. Allí, entre escombros y rodeado de cajas de cerveza, encontraron otro cadáver emparedado en unas circunstancias muy similares al anterior. Hay que tener en cuenta que en aquel lugar había mucha humedad, por lo que los cuerpos estaban en muy mal estado. El antropólogo forense, José Manuel Reverte Coma, sería quien se hiciera cargo del análisis forense de los restos hallados en ese antiguo mesón madrileño. Este hombre pudo determinar que los cuerpos pertenecían a 2 mujeres jóvenes y dio un dato clave. Habían sido asesinadas en fechas diferentes. Así lo dedujo gracias a la fauna cadavérica presente en ambos cuerpos. Estimó que una de las chicas debió ser asesinada en verano, más o menos por el mes de agosto, mientras que la otra debió haber fallecido en invierno, probablemente en torno a diciembre. Una teoría que concordaría con la ropa que vestían los cuerpos, que aparecieron desnudos de cintura para abajo. Una de las mujeres portaba una blusa fina y la otra un jersey y una cazadora. El antropólogo forense pudo dar aún más detalles sobre ambas muertes. Los restos hallados presentaban heridas provocadas por un arma blanca en el tórax. La trayectoria de las puñaladas, que atravesó de parte a parte el hemitórax izquierdo a la altura del corazón, saliendo por detrás del omóplato, le sirvió para deducir que el cuchillo empleado en tan horribles crímenes debía medir unos 25 centímetros. Tenía un solo filo y la anchura de la hoja era de 3 centímetros.
Las heridas que presentaban los cuerpos, además, le dio una idea del perfil del asesino. Y es que, teniendo en cuenta la fuerza que había utilizado para acabar con sus vidas, Reverte Coma entendía que la persona que hubiera asesinado a esas chicas podía haberlo hecho bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia estupefaciente. Además, determinó que el criminal en cuestión debía tener formación militar. Uno de los cadáveres presentaba 3 puñaladas y el otro 4, ambas prácticamente a la misma altura. Todas esas heridas fueron infligidas con absoluta precisión, casi de forma ritual, usando las propias palabras del antropólogo forense. Reverte Coma, que se había formado en el FBI, tenía claro que el hecho de que los cuerpos aparecieran sin ropa de cintura para abajo indicaba que el asesino atacaba cuando veía el sexo de sus víctimas. Con todo ello, analizó psicológicamente a la persona que perpetró aquellos crímenes. Creía que el asesino era un hombre con complejo de Edipo, es decir, que de niño había sentido un deseo amoroso hacia su madre. Con el paso del tiempo se había convertido en alguien sádico y con problemas de adicciones, desarrollando además un creciente odio hacia las mujeres. Por último, consideraba que debía sufrir impotencia sexual. Para entonces se descubrió la identidad de una de las mujeres. Una de las fallecidas se trataba de Mariluz Varela Alonso, una chica de apenas 22 años y madre de 2 hijos, que había desaparecido en agosto de 1987 y que ejercía como trabajadora sexual. En cuanto a la otra, lamentablemente nunca se pudo identificar. Reverte Coma apuntó a que tenía ciertos rasgos que indicaban que podía tratarse de una mujer que hubiera venido a España sola, procedente bien de Sudamérica o bien de Filipinas. Consideraba que, al igual que la otra víctima, posiblemente ejercía la prostitución. Mientras tanto, la policía empezó a investigar y se centró en el mesón Lobo Feroz, el último establecimiento que había allí antes de que lo comprara el nuevo dueño. El propietario anterior había sido Cándido Morales, subcomisario de policía. Fue él, de hecho, quien le puso ese nombre al restaurante, ya que así le conocían a él las chicas de compañía que había por la zona. Cada vez que le veían llegar dispuesto a hacer una redada, se avisaban entre ellas gritando que venía el Lobo Feroz, mote que orgulloso llevó por bandera al subcomisario y que empleó para ese mesón. Cándido Morales, a su vez, le había comprado el establecimiento a los dueños anteriores, que regentaban una tienda de verduras, pero los investigadores no creían que aquellos crímenes tuvieran nada que ver con aquellos propietarios. Los agentes descubrieron que el subcomisario, cuando se cansó de la taberna, se la prestó primero a su hermano y que posteriormente la traspasó a Pilar, conocida como la Rubia, que abrió allí un burdel. Años después, cuando la mujer se jubiló, el local volvió a manos de Cándido Morales, que esta vez se lo prestaría a Irene Pardo, su pareja. Irene pretendía que su hijo, Santiago San José Pardo, abriera el establecimiento como mesón con el fin de que sentara la cabeza de una vez por todas. Santiago nació el 25 de julio de 1965 y contaba entonces con 32 años. Tuvo una vida complicada desde que nació. De hecho, estuvo a punto de fallecer durante el parto, pues no le llegaba suficiente oxígeno al cerebro. Por si esto fuera poco, su padre siempre quiso que fuera una niña, así que solo recibió su rechazo durante años. No era hijo único, tenía un hermano mayor y, para su progenitor, él siempre estaba por debajo. Finalmente, este hombre falleció cuando su hijo tenía solo 14 años. Siendo un adolescente, se quedó sin padre y su relación con la madre hay que decir que tampoco era mucho mejor, era más bien tensa. Nunca sintió demasiado cariño por su parte y, cuando llegó a los 16 años, decidió empezar a trabajar como botones en un hotel madrileño. Posteriormente también hizo de mozo en una tienda de reproducción de planos y allí se ganaría a sus jefes, que le dieron la oportunidad de aprender delineación.
Con el paso del tiempo decidió mudarse y llegó a Oviedo, donde tendría pareja, pero tuvo que hacer el servicio militar, que por entonces era obligatorio, lo que le obligaría a dejar su trabajo y a su novia. Años después, y ya con el servicio militar finiquitado, regresó a Asturias con la intención de volver a su antiguo trabajo, pero no fue posible porque la empresa había terminado en la ruina. Santiago optó entonces por volver a Madrid, donde viviría con su madre. La relación entre Santiago e Irene, con él ya hecho todo un adulto, fue a peor. Para su madre, su hijo no aportaba nada y el hombre no pudo pasar página de aquella relación que mantuvo en Oviedo tiempo atrás. Dispuesto a rehacer su vida a toda costa, optó por enrolarse en las filas de la Legión en Melilla, y fue allí donde le diagnosticarían esquizofrenia paranoide. 14 meses después, y por este motivo, se le dio de baja. Terminó abandonando el cuerpo para volver otra vez a Madrid con su madre. Una vez allí trabajó como bodeguero y camarero, entre otras labores, pero no conseguía el empleo de sus sueños. A medida que iba cumpliendo años, se volvía cada vez más conflictivo, con carácter agresivo y empezó a tener problemas con la bebida, además de sufrir impotencia sexual, lo que le hizo fracasar en multitud de ocasiones. Ante esta situación, Irene, su madre, le pidió a Cándido, que era su pareja, que le dejara su mesón, el Lobo Feroz, para que su hijo pudiera hacerse cargo de él. El subcomisario de policía accedió, sin embargo, el local no tardaría en cerrar. A finales de 1987 fue de nuevo traspasado y sería el nuevo dueño quien, tras iniciar las obras para una reforma, se toparía con los cuerpos emparedados. Con toda esta información y teniendo en cuenta que los cadáveres llevarían allí escondidos un año o un año y medio cuando fueron hallados en 1989, los agentes pusieron el foco en Santiago, que pasará a ser desde ese momento el principal sospechoso. Muy pronto descubrieron un dato que les pondría aún más sobre la pista de este hombre. A los agentes les constaba que el 22 de diciembre de 1987 Santiago fue detenido después de que recibieran una llamada procedente de la zona donde se encontraba el mesón Lobo Feroz. Aquel día alguien llamó para denunciar que había escuchado a una chica gritar sin consuelo. Cuando la policía se personó en el lugar, Santiago se negó a abrir la puerta y los bomberos tuvieron que facilitarle las labores de acceso a los agentes. Una vez dentro encontraron a una joven, Araceli Fernández, que tenía múltiples heridas de arma blanca. Esta les explicó que ejercía como trabajadora sexual en la calle de la Cruz y que Santiago le hizo una propuesta. Le pagaba 5.000 pesetas y se comprometía a pagarle el taxi de vuelta por sus servicios. Araceli aceptó y el hombre la llevó hasta el mesón Lobo Feroz, donde le ofreció una copa. Tras unos minutos, la chica fue hasta el comedor y Santiago se ausentó, le dijo que esperara un minuto. Al poco tiempo apareció con un cuchillo de jamonero y la atacó sin piedad. Mientras lo hacía, le dijo que no gritara porque allí nadie iba a escucharla. Santiago consiguió herirla en la cara y en las manos, pero por suerte para ella, el abrigo que portaba en el momento del ataque hizo que la hoja del arma se doblara, salvándole así la vida. Finalmente, la lucha de Araceli dio sus frutos y consiguió zafarse de aquel horrible hombre. Una vecina que lo escuchó todo se encargó de llamar a la policía y, mientras tanto, Santiago trató de convencer a aquella mujer de que no contara nada y que le devolviera sus 5.000 pesetas. La llamada de la vecina surtió efecto y allí se presentaron los agentes, a los que Santiago explicó que si se abalanzó contra Araceli fue porque ésta había intentado robarle. Finalmente fue detenido, aunque tras unos días entre rejas fue puesto en libertad. La policía tenía claro que el perfil que había dibujado el antropólogo forense Reverte Coma coincidía al 100% con el de Santiago San José Pardo y por eso pidieron a Araceli que testificara de nuevo, pues creían que se había librado por poco de ser otra de sus víctimas. Poco más de un mes después de que se encontraran los dos cuerpos emparedados, Santiago fue detenido el 5 de marzo de 1989.
En aquella ocasión reconoció que él había asesinado a las mujeres y explicó que lo hizo porque había sentido un deseo irrefrenable de quitarles la vida. Además, admitió haber introducido sus cuerpos en esa falsa pared, utilizando para ello arpillera y yeso que había comprado en un almacén situado muy cerca del mesón, en la calle del Humilladero. Su primera víctima fue, como hemos apuntado anteriormente, Mariluz Varela, a la que abordó por la calle el 22 de agosto de 1987. Como hiciera también con Araceli, le dijo que quería contratar sus servicios y la llevó hasta el mesón. Allí, tras tomar una copa, Santiago intentó mantener relaciones con la víctima, pero al sufrir impotencia no pudo, lo que provocó su ira. Comenzó a golpear de forma desmedida a Mariluz, para, a continuación, dirigirse a la barra a por un cuchillo, con el que terminaría con su vida sin piedad. Tal fue la magnitud de los hechos que Santiago asegura que perdió la consciencia. Explicó que, al despertar, horas después se vio bañado en sangre y observó que había asesinado a la chica. Así que decidió tomar alcohol y limpiar todo aquello, para posteriormente irse a casa tranquilamente a descansar. Al día siguiente no abrió el establecimiento, ya que aún tenía bastante por hacer. Decidió arrastrar su cadáver al sótano tras envolverlo en un plástico. Para que nadie lo viera, optó por enterrarlo bajo una capa de yeso, poniéndole encima arpillera y amontonando varias cajas de cerveza. Con el cadáver ya emparedado, Santiago se fue a Elche, pues su hermano iba a casarse. A la vuelta, más de un mes después, regresó a Madrid y no tardaría en atacar de nuevo. El 12 de octubre de 1987, día de la Hispanidad, volvió a enfilar la calle de la Cruz, donde había encontrado tiempo atrás a Mariluz. Iba en busca de otra mujer que ejerciera la prostitución. Como hizo en la otra ocasión, invitó al mesón a esta nueva chica para mantener relaciones con ella a cambio de dinero, y ésta aceptó de buen grado. Tras un rato conversando, Santiago supo de inmediato que no podría tener relaciones con esta mujer, y fue entonces cuando se inició una discusión. Él se negó a pagar por el servicio y la chica no lo veía justo, pero a él no le importó. Una vez más, sacó de nuevo el cuchillo jamonero y la apuñaló en varias ocasiones, hasta que supo que había muerto. Santiago bebió durante horas hasta que perdió la consciencia y, cuando despertó, cogió el cadáver, lo bajó al sótano y lo emparedó debajo del hueco de la escalera, usando para ello unos baldosines que tenía en la zona. Armó una pared falsa que esperaba le sirviera para tapar ese segundo crimen atroz. Un par de meses después, en diciembre de 1987, intentaría repetir su modus operandi, esta vez con Araceli, aunque por suerte para ella consiguió sobrevivir y relatar su caso, lo que sería clave para que Santiago al fin confesara qué había hecho con Mariluz y con la otra mujer que lamentablemente nunca pudo ser identificada. En enero de 1991 se celebró el juicio. Durante el mismo, el forense García Andrade sostuvo que el acusado tenía una personalidad muy peligrosa y que podría reincidir en el caso de que siguiera abusando del alcohol. Además, remarcó que el procesado tenía una sexualidad pobre, deteriorada y un aprendizaje escaso. Para el fiscal, por su parte, Santiago era un psicópata y un bebedor, pero eso no disminuía su responsabilidad penal. Finalmente, la audiencia provincial le declaró culpable de 2 delitos de asesinato, uno de asesinato frustrado e inhumación ilegal con enajenación mental, por lo que fue condenado a 72 años y medio de cárcel. La defensa de Santiago presentó un recurso ante el Supremo, pero terminó echándose atrás, reconociendo su culpabilidad y asumiendo su larga pena. Durante su estancia en la prisión de Herrera de la Mancha, Santiago estudió BUP y trabajó en la biblioteca, lo que le sirvió para reducir su condena. Tras haber cumplido apenas 15 de los 72 a los que fue condenado, fue puesto en libertad y su paradero, a día de hoy, es una incógnita. El diario El Mundo sostiene que Santiago trabajó en Mejorada del Campo, un pueblo de Madrid, como portero de finca y como delineante. Según esta misma fuente, el hombre se trasladó posteriormente a Málaga, donde ejerció como vigilante de seguridad.
A partir de ahí, al asesino del lobo feroz se le perdió la pista por completo. Y así concluye un caso que, a pesar de su brutalidad, pasó con el tiempo prácticamente desapercibido en la memoria colectiva. Santiago San José Pardo se convirtió en un ejemplo extremo de cómo la combinación de problemas psicológicos, adicciones y un entorno violento puede derivar en un auténtico monstruo capaz de cometer crímenes impensables. Lo más inquietante de esta historia no es solo la violencia de sus actos, sino la normalidad con la que estas personas pueden convivir entre nosotros sin que seamos conscientes de ello. Aunque se hizo justicia y Santiago fue condenado a 72 años y medio de cárcel, el caso nos recuerda las limitaciones del sistema. Y es que nos lleva a preguntarnos cómo alguien con un historial de agresión tan grave pudo volver a integrarse en la sociedad tras cumplir solo 15 años de su pena. El lobo feroz, por terrible que resulte, sigue siendo un recordatorio de que la violencia puede estar más cerca de lo que creemos y que las historias que parecen olvidadas merecen ser contadas para que no se repitan los errores del pasado.